Hola, somos el grupo número 2 de la materia Percepción Antropológica. Los integrantes del grupo son Patricio Borja, Denis Bravo, Freddy Favara, Luigi Rojas, Cristian Zarango, Ignacio Zambrano y quien les habla, Stephanie Pino. Como tema principal tenemos ¿qué es antropología? Dentro de sus contenidos tenemos diversidad humana, antropología general, subdisciplinas de la antropología y otros campos académicos, antropología aplicada y método científico. La diversidad humana. La antropología es el estudio de la especie humana y sus ancestros inmediatos. Es una ciencia excepcionalmente comparativa y holística. El holismo se refiere al estudio de toda la condición humana, su pasado, presente y futuro, la biología, la sociedad, el lenguaje y la cultura. La antropología enfrenta y reflexiona sobre las grandes preguntas de la existencia humana al explorar la diversidad humana, biológica y cultural en el tiempo y en el espacio. Adaptación, variación y cambio. Las personas comparten la vida en sociedad, organizada en grupos. Sin embargo, la cultura es característicamente humana. Las culturas son tradiciones y costumbres transmitidas mediante aprendizaje que forman y guían las creencias, el comportamiento de las personas expuestas a ella. La adaptación se refiere a los procesos mediante los cuales los organismos enfrentan las fuerzas y tensiones ambientales, como los que imponen el clima y la topografía, o los terrenos, también llamados accidentes geográficos. Como tipos o formas de adaptación tenemos la adaptación genética, la adaptación fisiológica a largo plazo y la adaptación fisiológica a corto plazo. Bien, yo les voy a hablar sobre la antropología general. Se dice que incluye 4 subdisciplinas o subcampos principales: la sociocultural, la arqueología, la biología y la lingüística. Cada subcampo considera la variación en el tiempo y en el espacio en diferentes áreas geográficas. Los antropólogos culturales y arqueólogos estudian, entre muchos otros temas, los cambios en la vida social y las costumbres. Los arqueólogos usan estudios de sociedades vivas y patrones de los comportamientos para imaginar cómo pudo ser la vida en el pasado. Los antropólogos biológicos examinan los cambios evolutivos en la forma tanto física como, por ejemplo, los cambios anatómicos que pudieron asociarse con el origen del uso de herramientas o el lenguaje. Los antropólogos lingüísticos pueden reconstruir los fundamentos de la lengua antigua al estudiar la lengua actual, la moderna. Las fuerzas culturales dan forma a la biología humana. Los estándares culturales de lo que es atractivo y apropiado influyen en la participación y el logro en los deportes. Los estadounidenses corren y nadan no solo para competir, sino para mantenerse delgados y en una buena condición física. Los nadadores desarrollan cuerpos fuertes, pero la cultura brasileña dicta que las mujeres deben ser delicadas, con grandes caderas y no con hombros fuertes. Muchos jóvenes nadadores en Brasil eligen abandonar el deporte antes de perder el cuerpo femenino ideal. Se dice que la antropología reconoce que existen fuerzas culturales que constantemente moldean la biología humana. La cultura es una fuerza ambiental clave en la determinación de cómo los cuerpos humanos crecen y se desarrollan. Las tradiciones culturales promueven ciertas actividades y habilidades, desalientan otras y establecen estándares de bienestar y atractivos físicos. Por último, los subcampos de la antropología, que vienen siendo la antropología cultural, la antropología arqueológica, la antropología biológica y la antropología lingüística. Si bien la antropología cultural es el estudio de la sociedad humana y la cultura,
el subcampo que describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. Para estudiar e interpretar la biodiversidad culturales, los antropólogos culturales que involucran en dos tipos de actividades, tanto que es la etnografía con base en el trabajo en el campo y la etnología con base en el comportamiento transcultural. Ahora vamos a hablar sobre la antropología arqueológica. La antropología arqueológica también se lo puede conocer con el nombre de solamente arqueología. Y pues vamos a conocer más sobre ello. Los restos de las plantas y animales, así como la basura antigua, basura entre comillas, cuentan historias acerca del consumo de las actividades. Pues estas historias son contadas gracias a la ciencia de la antropología, ya que la antropología se trata de describir el pasado, todo lo que tiene que ver con lo paleolítico. Los arqueólogos muchas veces responden preguntas acerca de la economía antigua, pues preguntas como sobre cómo conseguían las carnes o si se dedicaban a la cacería o alguna especie o tipo específico de economía, sobre si creaban animales, sobre si los mataban para su alimentación, etc. Los arqueólogos pasan mucho tiempo estudiando fragmentos de vasijas de cerámica o alfarería. Esto es muy común ver en los arqueólogos, pero no es la única capacidad que ellos pueden hacer. De hecho, estudian cualquier tipo relacionado con la historia, porque con eso se puede reconstruir un hecho ficticio no se puede reconstruir un hecho ficticio, se construye la realidad o un supuesto de lo que fue el pasado. Ahora sobre la ecología. Muy bien. ¿Sobre qué tiene que ver arqueología con ecología? Es que muchos de los arqueólogos estudian lo que es la paleoecología. Y hay que tener como referencia el significado de la ecología, que es el estudio de las interacciones entre los seres vivos y su entorno. Y por lo tanto la paleoecología se refiere al pasado en sí. El estudio de las interrelaciones entre los seres vivos y su entorno, pero en el pasado. Ahora, tienen mucho que ver con las influencias naturales o si son influidos por la organización social y los valores culturales, pues de esto se encarga la arqueología en descubrir esa relación que tiene el humano con las influencias naturales y si son influidos por las organizaciones sociales. Y finalmente, los arqueólogos también reconstruyen los patrones de comportamientos y estilos de vida del pasado mediante las excavaciones, que es lo más común de un arqueólogo, ya que la actividad de estos arqueólogos es encontrar restos del pasado. Y como estos están enterrados, es común ver a los arqueólogos realizando varias excavaciones. Muy buenas tardes. En este momento voy a pasar a exponer mi parte del tema. Antropología y otros campos académicos. Una de las principales diferencias entre la antropología y otros campos que estudian a las personas es el holismo, la exclusiva interrelación que realiza la antropología de las perspectivas biológicas, sociales, culturales, lingüísticas, históricas y contemporáneas. Las técnicas usadas para datar fósiles y artefactos llegó a la antropología desde la física, la química y la geología. Es decir, que las técnicas que se usan para datar fósiles llegaron mediante el uso de otras ciencias o de otras, por decirlo, ramas que son la física, la química y la geología, ya que, por ejemplo, para datar la edad que tiene un fósil, se requiere del carbono 14, mismo componente que nos permite saber la edad de un resto fósil de hasta unos 50.000 años, puesto que los restos vegetales y animales con frecuencia se encuentran junto con huesos humanos, artefactos. Los antropólogos colaboran con botánicos, zoólogos y paleontólogos. Como una disciplina que es tanto científica como humanista, la antropología mantiene vínculos con muchos otros campos académicos. La antropología es una ciencia, un campo sistemático de estudio o cuerpo de conocimiento que se dirige mediante la experimentación, la observación y la deducción, para así producir explicaciones confiables de los fenómenos con referencia al mundo material y físico. Antropología cultural y sociología.
La antropología cultural y la sociología comparten un interés por las relaciones sociales, la organización y el comportamiento. Sin embargo, entre esas disciplinas surgen significativas diferencias por el tipo de sociedades que tradicionalmente estudia cada una. En un inicio, los sociólogos se enfocaban en el occidente industrial, mientras que los antropólogos en las sociedades no industrializadas. Ahora, la antropología y la sociología convergen en muchas áreas y tópicos. Conforme crece el moderno sistema mundial, los sociólogos ahora realizan investigaciones en países en desarrollo y en otros lugares que alguna vez estuvieron principalmente dentro de la órbita antropológica. Yo creo que esto es por lo que la antropología también es una ciencia que también estudia, mejor dicho, eh, el comportamiento humano, cómo ha cambiado durante décadas, cómo ha venido, cómo se ha venido transformando. Por ello, se dedican a estudiar, se dedican a realizar investigaciones en en países que están en desarrollo, debido a ver cómo va cambiando su vida pasada hacia su vida actual. Y eso, muchas gracias. Hablar sobre la antropología y psicología. La mayoría de los psicólogos realizan investigaciones en su propia sociedad, pero las afirmaciones acerca de la psicología humana no se puede basar exclusivamente en las observaciones realizadas en una sociedad o en un solo tipo de sociedad. En el área antropológica cultural y conocida como antropología psicológica, es la variación total y transcultural de los rasgos psicológicos. La sociedad inculca diferentes valores de educar a los niños de manera diferente. Las personalidades adultas son las que reflejan las prácticas de crianza infantil de una cultura. Un ejemplo claro es Bonislaw Malinowski, en el ejemplo de las islas Troyan del Pacífico. Los troyaneses explican el parentesco de manera matrilineal. Se consideran ellos mismos relacionados con la madre y sus parientes, mas no con el padre. El pariente de que disciplina al hijo no es el padre, sino un hermano de la madre, lo que vendría a ser su tío materno, con el cual los niños se mantienen en una relación distante y fría. El contraste en relación al padre e hijo troviano es amistoso y cariñoso. ¿Qué es lo que hace Malinowski? Sugiere una modificación de la famosa teoría de Freud, del complejo de Edipo, en la que concluyó que la relación de autoridad infligía más en la relación padre-hijo que la de los celos sexuales que proponía Sigmund Freud. La antropología aplicada. Se refiere a la aplicación de datos, las perspectivas, la teoría y métodos antropológicos para identificar, valorar y resolver problemas sociales contemporáneos, como afirma F. Chambers. La antropología aplicada es el campo de consulta que se preocupa por las relaciones entre el conocimiento antropológico y el uso de dicho conocimiento en el mundo, más allá de la antropología. Cada vez más antropólogos de los 4 subcampos trabajan ahora en áreas aplicadas como la salud pública, la planificación familiar y los negocios, el desarrollo económico y la gestión de los recursos culturales. Y como último tenemos el método científico. Bueno, la etnografía es la ciencia comparativa que trata de identificar y explicar las diferencias y similitudes culturales, poner a prueba hipótesis y construir teorías para mejorar nuestra comprensión de cómo funcionan los sistemas sociales culturales. Hola, soy Luis Rojas y continuando con el método científico les voy a hablar acerca de las teorías, asociaciones y explicaciones. Primeramente, una teoría es un conjunto de ideas formuladas para explicar algo y se caracterizan porque las teorías pueden aplicarse a múltiples casos. Una asociación es una relación que se observa entre dos o más variables. El libro pone como ejemplo la teoría de evolución de las jirafas, misma que establece que las jirafas actualmente tienen el cuello largo, ya que en la antigüedad pues, las jirafas con cuello largo tenían más probabilidades de alimentarse y por lo tanto de reproducirse. Una idea que recalca el libro es que cualquier ciencia va a buscar explicaciones confiables que predigan las ocurrencias futuras. En este caso, pues el libro para ilustrar esta idea hace referencia a una de las leyes del agua, misma que nos dice que el agua a la temperatura de 0 grados pues tiende a congelarse. Estas mismas relaciones generales son las que hacen que estas leyes absolutas pues sean irrefutables y nos permitan entender el presente pues, y predecir el futuro. Cosa que no pasa con las ciencias sociales, ya que estas por lo general se establecen en la forma de probabilidad en lugar de leyes absolutas.
Estas teorías también se dan en el caso de las ciencias sociales, como por ejemplo lo hizo John Whiting en el año 64, donde descubrió una relación entre la costumbre sexual y un tipo de dieta, que se da justamente en las comunidades más pobres de Brasil, donde la alimentación era muy baja en proteínas. Las parejas que tenían un bebé tendían a resolver un tabú en el que se abstenían de tener relaciones sexuales hasta un año incluso. Esto se creía que era puramente cultural, pero era una forma en la que se habían adaptado, según la teoría de Whiting. Pues esto permitía que los bebés, a pesar de la mala alimentación, pues como eran hijos únicos, podrían tener más tiempo el pecho de la madre, por lo que tenían más probabilidades de desarrollarse y crecer sanamente. Y a pesar de estar relacionada a la rama social, pues la teoría de Whiting también sugirió una hipótesis para que futuros investigadores la pongan a prueba. Continuando con el método científico, el libro también resuelve la comunidad central cuando múltiples variables pueden predecir. Nos dice que el método científico pues, también se puede aplicar a cualquier estudio antropológico que formula preguntas de investigación y, como si se tratara de estadística, utiliza datos sistemáticos para poner a prueba una hipótesis. Y pues para explicar de mejor manera estas ideas de la importancia de las variables, pues el libro pone como ejemplo justamente un proyecto de investigación que se da en el 80. Se usó una combinación de etnografía e investigación mediante encuestas para estudiar los efectos de la televisión en la conducta de Brasil. La investigación pues arrojó resultados claves. Uno fue el nivel actual de visualización y la segunda fue el tiempo de exposición doméstica a la televisión. Aquí justamente se hace un contraste con una investigación realizada en Estados Unidos, donde se estableció que era muy difícil pues que existieran personas que no habían visto televisión, y mientras que en Brasil pues era muy común encontrar personas que a pesar de estar en el mismo rango de edad habían empezado a ver televisión en puntos distintos de su vida. Y además estas dos variables pues también se tomarán en cuenta variables como lo son el género, la edad, el color de piel, la clase social, la educación, los ingresos y la religión. Con todas estas variables pues se tenía un vistazo mucho más amplio de la situación, y gracias a esto pues se permitía llegar a conclusiones mucho más detalladas. De toda esta investigación y el estudio de estas variables antes mencionadas, pues una de las medidas estadísticas más sólidas del impacto de la televisión sobre las actitudes fue la correlación entre la exposición a la televisión y las visiones liberales acerca de los conflictos sociogénero. Es decir, que se llegó a la conclusión de que las personas que estaban mucho más tiempo expuestas a la televisión tendrían a tener un pensamiento mucho más liberal e incluyente con la mujer. De todo esto pues también surge la duda de que si las personas que veían televisión tendían a tener un pensamiento más liberal, o por el contrario las personas que ya tenían un pensamiento liberal acostumbraban a la televisión más seguido. No siento así pues una paradoja algo parecida a la del huevo y la gallina. Esta teoría de es una hipótesis misma que las futuras generaciones pueden comprobar. Esto sería todo por mi parte y muchas gracias.